Bienvenidos oyentes, les saludamos aquí en el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos por los titulares. Las conversaciones sobre los rehenes en Gaza siguen estancadas. Un funcionario del servicio de inteligencia israelí Shin Bet es detenido por filtrar información clasificada. Witkoff indica que Estados Unidos pretende limitar el enriquecimiento de uranio de Irán, no desmantelar su programa nuclear. Jordania afirma haber frustrado un complot vinculado a Hamás que involucraba cohetes y drones. La Universidad de Harvard desafía el pedido de Trump de cambiar su política antisemita. Estos son los asuntos de hoy aquí en este informativo de Radio Sefarad, que comenzamos ahora con la primera noticia. No parece haber un avance en el horizonte en las estancadas negociaciones entre Israel y Hamás sobre los rehenes, a pesar de varios informes que afirman que se ha logrado un progreso gradual en las conversaciones. Aunque en las últimas semanas Hamás ha dado marcha atrás en su rechazo a un acuerdo de cese del fuego provisional, sigue insistiendo en que se establezcan fuertes garantías para que ese acuerdo temporal se transforme en una tregua permanente en Gaza, algo que Israel no aceptará a menos que Hamás renuncie al control del gobierno y la seguridad de la franja. El grupo terrorista reiteró su demanda principal, que un acuerdo de alto el fuego debe poner fin a la guerra en Gaza y lograr la retirada total de Israel de la franja. Hamás ha rechazado durante mucho tiempo hablar de desarme, aunque sus funcionarios han expresado su voluntad de ceder el control del gobierno de la franja a un organismo de transición de tecnócratas independientes, como el previsto en el Plan Egipcio para la Reconstrucción de Posguerra de Gaza, que se dio a conocer el mes pasado. Israel y Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego gradual en enero que fracasó tras su primera etapa. Hamás quería pasar a la segunda fase, tal como se estipulaba en el acuerdo, pero Israel intentó modificar los términos para liberar a más rehenes sin comprometerse con un fin permanente de la guerra, como se preveía en la segunda fase. Tras la negativa de Hamás, Israel reanudó su ofensiva en Gaza el 18 de marzo. Bueno, ya saben, hemos estado bastantes días desconectados a nivel de dar noticias frescas sobre Israel, pero la situación, al menos en lo que se refiere a Gaza y a una posible negociación para liberación de rehenes, el final de la guerra, etcétera, etcétera, pues sigue sin estar asegurado en ningún plano. Siempre, todos los días salen señales de que hablan de que jamás estaría dispuesto a liberar a 5, a 4, a 8, a 10, a 9, cantidades que varían día tras día, pero con las mismas exigencias básicas que son las que Israel no está dispuesto a aceptar, que es permanecer en la Franja de Gaza y establecer un gobierno que, si bien no se llame de Hamás, esté compuesto por tecnócratas, pero que en realidad van a ser personal que va a designar Hamás, porque son los tecnócratas que hoy en día se pueden encontrar en la Franja de Gaza. Todo esto se parece mucho al plan que Egipto hizo firmar a Hamás hace unas cuantas semanas, pero que no ha logrado éxito alguno. Ese plan egipcio era como una especie de alternativa al descabellado, llamémoslo así, plan de Trump de evacuar a todos los palestinos o a a 2/3 partes de la población hacia otros países y reconstruir totalmente la franja, pero no ya como un hogar palestino, sino como una estación de veraneo en el Mediterráneo con bandera estadounidense. Así que bueno, las negociaciones siguen estancadas, no hay a la vista una salida que se pueda vislumbrar de una tregua permanente. Lo que parece ser que va a ser prácticamente imposible va a ser el tema de desarmar a Hamás. Es decir, evidentemente con una población de más de 2 millones de habitantes, aunque esté la mitad de la franja destruida, pues no se pueden revisar
los bolsillos y los sótanos, el subsuelo de toda la extensión de esa franja de terreno para encontrar allí armas ocultas y seguramente una vez que el gobierno o el ejército de Israel baje un poco la guardia, pues ellos se reivindicarán como los salvadores y reconstruirán esas fuerzas de forma más clandestina, pero tal como han hecho con todas las guerras, negociaciones y treguas anteriores que han mantenido con Israel en los últimos, ya he perdido la cuenta, 18 años, desde el 2007, cuando se hicieron con el control absoluto de la Franja de Gaza. Es decir, Gaza sigue estando abierta a cuál va a ser su futuro sin que se vislumbre algo realmente que prometa algo mejor de lo que actualmente está viviendo, que es esa guerra sin fin. Un funcionario de la agencia de seguridad Shin Bet está bajo investigación por filtraciones de información clasificada a periodistas y a un ministro del gobierno. Dicha información está relacionada con una investigación en curso de la policía y el Shin Bet sobre la posible consolidación de la ideología de extrema derecha en la fuerza policial. Según los abogados del sospechoso, el material que éste transmitió, que no era clasificado, también se relaciona con partes no publicadas de la investigación del Shin Bet sobre los fallos en torno al ataque de Hamás del 7 de octubre. Esta detención aumenta aún más las tensiones entre la cúpula política y el sistema de seguridad y judicial del país, que ya habían llegado a un punto crítico con las decisiones del gobierno de despedir a la fiscal general Gali Baharav Miara y al jefe del Shin Bet, Ronen Bar. El tribunal mantiene la prohibición de que los medios de comunicación divulguen el nombre del funcionario arrestado, aunque sí levantó la prohibición inicial de identificar a los presuntos destinatarios de la información filtrada, quienes fueron identificados como el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amihai Chikli, el periodista de Canal 12, Amit Segal, y la reportera de Israel, Ayom Sirit Avitan Cohen. Se sospecha que el funcionario detenido pasó a los tres citados información sobre una investigación sobre la creciente radicalización ultraderechista en la policía, que es competencia del ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir. Miembros de la coalición afirmaron indignados que la investigación era una prueba más de que el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, no debe permanecer en su puesto. Algunos ministros afirmaron que era una prueba más de un supuesto estado profundo que incluiría a Bar y a la fiscal Baharav Miara, que trabaja para derrocar al gobierno. Sí, la verdad que depende de con quién hablas sobre este tema, te va a contar una milonga distinta, ¿no? Lo que sí está claro es que hay una guerra interna entre los poderes en Israel, entre los que pretenden, digamos, bajo el liderazgo del primer ministro, hacerse con el control absoluto del país, es decir, tener de alguna manera bajo control a la judicatura, por una parte, y de eso, por eso las presiones sobre la fiscal general, pero también sobre los temas de seguridad del país. No olvidemos que si bien el primer ministro es el destinatario de toda la información que se baraja sobre seguridad, pues hay asuntos de seguridad que tienen implicaciones en la formación del propio gobierno. Entonces aquí entra un choque de intereses que el primer ministro Netanyahu intenta pues acabar con él. No olvidemos que él mismo está sometido a un juicio en 3 temas que lo pueden llevar a la cárcel, y por lo tanto tener controlado al Poder Judicial y a lo que puedan llegar a ser resulta vital en su caso, y para los partidos que forman parte de esa coalición y que son de extrema derecha también resulta vital que no se dé a conocer las investigaciones que se ha llevado a cabo a través de este Servicio de Inteligencia Nacional, en los cuales vinculan el hecho de que el que ahora es ministro de Seguridad Interna pues esté remodelando la cúpula
de estos servicios con personas afines a su ideología política. Esto es algo que no se había visto en Israel hasta ahora y tampoco seguramente va a ser el último capítulo de esta intriga de Estado por hacerse con el control. El enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff, pareció utilizar un componente clave del acuerdo nuclear con Irán de 2015, firmado durante la administración Obama, como punto de referencia para las conversaciones en curso con Teherán, en comentarios que parecieron indicar que Estados Unidos está buscando limitar en lugar de desmantelar el programa nuclear de Teherán. El acuerdo, que el presidente estadounidense Donald Trump abandonó en 2018 y ha criticado durante mucho tiempo, prohibía a Irán enriquecer su uranio más allá del 3,67% como parte de un marco destinado a evitar que la República Islámica obtenga un arma. El fin de semana pasado se celebró en Omán una primera ronda de conversaciones sobre el rápido avance del programa nuclear de Teherán. Fueron las negociaciones de más alto nivel entre Irán y Estados Unidos desde el colapso del acuerdo nuclear de 2015 e incluyeron una conversación entre Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Trump ha amenazado repetidamente con lanzar ataques aéreos contra el programa nuclear iraní si no se llega a un acuerdo. La próxima ronda de conversaciones se celebrará en la capital de Omán el 19 de abril, a pesar de que los ministros de Asuntos Exteriores de Holanda e Italia habían anunciado previamente que las conversaciones se celebrarían en Roma. Sí, hay una parte positiva, que es que Estados Unidos sigue dialogando con Irán y hay una segunda ronda de negociaciones este próximo sábado. Pero, por decirlo de una manera gráfica, en Israel están con la mosca detrás de la oreja, porque ellos no participan de ninguna manera en las negociaciones y a ellos no se les comenta de qué está hablando Estados Unidos en las negociaciones. Y Israel teme de que lo que está hablando Estados Unidos en esas negociaciones no son de los intereses de seguridad de Israel, sino de propios negocios que Trump está intentando arrancar de la administración iraní. Así que digamos que hay cierta desconfianza en no que se pueda llegar a un acuerdo, cosa que también tiene muchos precedentes en estos pocos meses de gobierno de Trump, que ha puesto en marcha tantísimas iniciativas y firmado decretos, y la mayoría de ellos se han revertido. Hemos visto cómo su iniciativa para una paz en Ucrania pues no ha llevado a ninguna parte. Rusia se había comprometido a no bombardear instalaciones que fueran esenciales como eléctricas o de energía atómica, etcétera, y se sigue haciendo. Respecto a Israel, tampoco se están comportando de acuerdo a lo que prometieron al gobierno de Israel, y con Europa tampoco, y eso es una noticia más o menos positiva, porque toda la guerra de aranceles que había desatado, pues ahora se está desmantelando y se está postergando su decisión, y nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, no dentro de 4 años al final del mandato de Trump, sino la semana que viene, cómo se va a despertar, con qué pie va a afrontar las decisiones. Y en este contexto, pues Israel no se está jugando solamente una cuestión de una guerra comercial. Israel se cuestiona o se está jugando su propia existencia, y es lo que ha venido siendo su norte durante los últimos más de 20 años con el régimen iraní y el desarrollo de energía nuclear, que está más que comprobado que está tratando de desarrollar una bomba atómica, y está muy cerca de lograrlo. Y ahora el hecho de que de pronto digan, vamos a dejar de enriquecer el uranio, pero ¿qué va a pasar con el uranio ya enriquecido? ¿Qué va a pasar con todas las tecnologías desarrolladas? ¿Qué va a pasar con los laboratorios de donde están los aceleradores para desarrollar esas bombas atómicas y que han escapado del control de la Organización de Energía Atómica, a pesar de que su director ahora
Grassi está de visita en Teherán. Bueno, hay muchísimas incógnitas y la verdad es que la deriva de las gestiones del gabinete y de la administración Trump en estos meses no presagian que la cosa vaya siempre en la dirección proclamada. Es decir, que de pronto Trump, con su verborragia, pretendiendo que él es el mejor baluarte para defender a Israel, quizás en este momento sea un contrasentido y esté sentando las bases justamente para que los enemigos de Israel puedan llegar a desarrollar una bomba definitiva que acabe y amenace la existencia del propio Estado como nunca antes había estado amenazado. Jordania dice que arrestó a 16 personas frustrando un complot que amenazaba la seguridad nacional, que involucraba cohetes explosivos y una fábrica para fabricar drones. Los detenidos están vinculados a Hamás, el grupo terrorista que mantiene una guerra con Israel desde octubre de 2023 y que ha sido acusado de instigar protestas callejeras antigubernamentales en Jordania, país con una gran población palestina. Al menos un cohete estaba listo para ser lanzado y también se encontró una fábrica de drones. Durante el último año, Jordania afirmó haber frustrado intentos de contrabando de armas por parte de infiltrados vinculados a milicias proiraníes en Siria. Bueno, Jordania es un país que está en el medio de este mare magnum de países y grupos intentando atacar a Israel. Claro que cuando dice que Hamás instiga a protestas callejeras antigubernamentales, y dice un país con una gran población palestina, es que Jordania es un país palestino. Jordania fue creada dividiendo lo que era la parte de Palestina de la provincia sirio-palestina del Imperio Otomano, la parte sur de esa provincia sirio-palestina es lo que se llamaba Palestina. Y en el Congreso de Roma del año 20 se decidió que a pesar de las promesas a los judíos, pues se iba a dar a los habitantes de esa zona, a los palestinos, un país propio, llevándose la mayor parte de las tierras de esa parte de la tierra, ¿no? Y para complicar un poquito más la cosa, como los ingleses le habían prometido muchas cosas a mucha gente, pusieron ahí al frente a una dinastía hachemita que no es palestina, que vienen de Arabia y desde entonces gobiernan el reino de Jordania, que tiene una mayoría aplastante de palestinos. Es decir, hay alrededor de 70 o 70 y pico % de la población que son palestinos. Para que hagan una comparación, Israel tiene la misma proporción de judíos dentro de lo que es el Estado judío de Israel. Es decir, se llama a Israel el Estado judío porque entre 70 y 75% de la población son judíos. El resto hay minorías muy importantes como la árabe musulmana, la árabe cristiana, los cristianos no árabes, etcétera, etcétera. Es decir, casianos, hay otras minorías. Lo que pasa es que Jordania es un país que se llama Jordania, pero que en realidad es Palestina y ha sido Palestina desde su creación en los años 20. Y ahora, pues, con toda esta guerra que no se acaba contra Hamás en el sur, pues las protestas son habituales. También hay allí una gran población de palestinos, no de Jordania, sino de Israel, que tienen allí su campamento de refugiados en condiciones que solamente los organismos internacionales se hacen cargo. Recordemos que en los años 70 esta población palestina, a través de un grupo llamado Fatah, que es el que gobierna hoy día la autoridad palestina, que son los más tranquilos entre el panorama de los palestinos, que son la gente con la que todo el mundo dice que hay que dialogar y con los que se puede hablar, pues ellos intentaron derrocar al rey de Jordania y bueno, el rey de Jordania desató una venganza
brutal contra la gente de estos grupos, incluso cuando los perseguían con los tanques y estos subían a pie, pues los pisaban con los tanques. Esto se conoció como el Septiembre Negro, pero después las siglas y el nombre de Septiembre Negro las usaron los palestinos no para reclamar algo de los jordanos, sino para reclamar algo de los judíos de Israel. Es decir, que Septiembre Negro se convirtió en aquel grupo que, entre otras cosas maravillosas, muy entrecomillado esto con toda la ironía del mundo, asesinó a los deportistas olímpicos en el año 72 en las Olimpiadas de Múnich. Bueno, todo esto para contar qué es Jordania y quiénes son los jordanos hoy en día. Y bueno, y dentro de todos los problemas que tiene Jordania, esta minoría que son extranjeros que vinieron de Arabia para gobernar este país que está poblado de palestinos, resulta que estos palestinos también siguen armando jaleo, incluso no solo contra Jordania, sino contra Israel. Y allí está asentado también Hamás, y allí están desarrollando armas para después pasarlas de contrabando a territorio israelí, etcétera, etcétera. No olvidemos que todos estos operativos que hemos visto en los últimos años en la zona norte de Cisjordania ha sido debido a la gran cantidad de armas de contrabando que han entrado desde Jordania a las zonas controladas por la autoridad palestina, pero en las cuales la autoridad palestina no controla nada, absolutamente nada. La universidad de élite estadounidense Harvard está arriesgando casi 9.000 millones de dólares en fondos federales al rechazar una lista de demandas radicales que, según la administración Trump, tienen como objetivo acabar con el antisemitismo en el campus. En una carta a Harvard el viernes, la administración pidió ampliar reformas gubernamentales y de liderazgo, un requisito de que Harvard instituya lo que llama políticas de admisión y contratación basadas en el mérito, así como que realice una auditoría del cuerpo de estudios, la facultad y el liderazgo sobre sus puntos de vista sobre la diversidad. También se exige la prohibición del uso de mascarillas utilizadas por manifestantes anti-israelíes para no ser identificados. También exigen que la universidad deje de reconocer o financiar y suspenda los programas con un historial flagrante de antisemitismo u otros prejuicios. El presidente de Harvard, Alan Garber, dijo que las demandas violaban los derechos de la primera enmienda de la universidad y exceden los límites legales de la autoridad del gobierno bajo el título VI, que prohíbe la discriminación contra los estudiantes en función de su raza, color u origen nacional. Y agregó que la universidad había implementado amplias reformas para abordar el antisemitismo. Estos fines no se lograrán mediante la imposición de poderes ajenos a la ley para controlar la enseñanza y el aprendizaje en Harvard y dictar cómo operamos, escribió Garber, que es judío. La labor de abordar nuestras deficiencias, cumplir nuestros compromisos y encarnar nuestros valores nos corresponde definirla y emprenderla como comunidad. Harvard es una de varias universidades de la Ivy League que han sido blanco de una campaña de presión por parte de la administración, que también ha suspendido la financiación federal a las universidades de Pensilvania, Brown y Princeton para intentar alinear las políticas del campus con la agenda política del presidente Donald Trump. La carta de exigencia de Harvard es similar a la que impulsó cambios en la Universidad de Columbia bajo la amenaza de miles de millones de dólares en recortes. La administración también ha argumentado que las universidades permitieron que el antisemitismo se descontrolara en las protestas pro-palestinas y anti-israelíes en Harvard. La Asociación de Exalumnos Judíos de Harvard, que se formó después de los ataques del 7 de octubre, y dice que su misión es proteger a los estudiantes, profesores y personal de la comunidad judía de Harvard, menospreció la carta de Garber. Sí, casi siempre aparece el judío que está en desacuerdo con las medidas que denuncian antisemitismo. Esto no es algo que solamente suceda en las universidades de prestigio de Estados Unidos,
ni siquiera en Estados Unidos. Esto es algo muy común cuando la comunidad judía de cualquier país o círculo se queja de antisemitismo. Siempre sale alguien que es judío o dice ser judío, da igual, y que dice que no, que esto no es antisemitismo. Que las manifestaciones, la quema de banderas, el apoyo indiscriminado a grupos terroristas como Hamás, declarados así no solamente por esta administración estadounidense, sino también por las precedentes de tono demócrata del Partido Demócrata o lo que sea, son el pan de cada día en las universidades americanas y no son un fenómeno espontáneo. Israel ha librado durante los últimos 18 años 4 o 5 guerras, ya he perdido la cuenta, contra los radicales de Hamás que disparaban contra la población civil en el sur de Israel y Allende, más allá de hasta donde llegaban sus misiles. Y en todos estos años no pasó lo que pasó en esta ocasión. Evidentemente hay alguien que tiene la capacidad de organizar y transmitir a una cierta población este espíritu de protesta en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, a las que asisten gente que en general o tienen mucho dinero o tienen una beca que han de pagar durante 50 años. Para aquellos que estén interesados, sí que hay gente sin recursos que estudia en estos círculos de élite, pero se comprometen a devolver en cómodas cuotas, pero durante toda su vida. Son universidades muy caras y que a pesar de ello reciben unas subvenciones enormes. Estamos hablando de miles de millones de dólares de subvención del gobierno de los Estados Unidos a este grupo tan selecto de universidades. Yo no me paré a hacer la comparativa ni tengo los datos, pero me parece que aquí las universidades españolas no se acercan ni en 2 ceros de diferencia a lo que reciben de financiación, y siendo universidades privadísimas, porque ahí se paga hasta por el aire que se respira. Sin embargo, estas universidades durante este último año han sido un foco de manifestaciones de antisemitas, como digo, más allá de la posición que se tenga por el conflicto, pero lo que llama mucho la atención y es evidente es que si recordamos, nos ponemos en el túnel del tiempo, nos transportamos al 7 de octubre del 2023, ese día en el que todo el mundo se quedó atónito ante lo que estaban haciendo los palestinos, masacrando a civiles, 1.200 civiles en pocas horas, y no fueron más en la primera jornada porque a pesar de los problemas de reacción, el ejército logró frenar el avance de estos grupos terroristas en territorio israelí y revertir la situación. Pero no pasaron ni 48 horas cuando ya empezaron a haber voces que protestaban contra el genocidio israelí contra los palestinos. Todavía Israel no había respondido. Y esto no es solamente algo que pasó en Estados Unidos. Aquí en España, un partido que formaba parte del gobierno de España, como es Podemos, pues una de las ministras salió el mismo día del ataque diciendo de que esta era una respuesta al genocidio israelí. Es decir, no habían muerto los palestinos, sino que habían muerto israelíes a manos de asesinos que no distinguían y no hacían ascos entre civiles y militares, primero, y segundo, entre mujeres y niños y bebés. Y ya no entro en la descripción de cómo los mataban y cómo las violaban, porque realmente alimentar el morbo de gente que tiene la cabeza totalmente deformada por cuestiones ideológicas no es plato de buen gusto para nadie. Así nos despedimos en este informativo. Les esperamos en una próxima edición con más noticias.